para todos. ¿Cómo se encuentran? ¿Bendecidos? ¿Prosperados? En victoria, amén. Quiero que se ponga un momentico sobre sus pies, por favor, un par de segunditos. Levante su mano derecha. Espero no la haya dejado en la casa. Levante su mano derecha y diga conmigo: la Biblia es la palabra de Dios. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Pero dígalo convencido. Yo puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. Yo no puedo hacer lo que la Biblia dice que no puedo hacer. Y yo tengo lo que la Biblia dice que tengo. Amén. Ponte cómodo, por favor. ¿A cuántos les gustan las historias? Levante la mano. Bueno, a 2, 3, 4. A todos nos gustan las historias, ¿cierto? Yo creo que por eso vemos películas, vamos al teatro, algunos ven novelas. Bueno, porque nos gustan las historias y nos llaman la atención. Pues resulta que Jesús es el mejor y más grande contador de historias. Fue el que nos enseñó, en otras palabras, a contar historias. Y todas las historias que contaba Jesús las utilizaba para enseñarnos cosas muy importantes, para enseñarnos principios, para hablarnos de cosas futuras. Y hoy vamos a mirar una de esas historias. Pero antes déjeme contarle una personal, una de mis historias, una vivencia personal. Y yo quiero que imagines lo que te voy diciendo. Yo hace un par de años, no les voy a decir cuántos, cuando llegué a la iglesia, yo iba con mi abuelita. Pero yo venía de la iglesia tradicional, donde nos enseñaron: póngase de pie, siéntese, póngase de pie, y al final, daos fraternalmente el saludo de la paz. Ya venía yo, y eso era lo que yo conocía, no más. Pero entonces un día yo sabía que mi abuelita iba a otra iglesia, a una iglesia diferente, y me dijo: Daniel, vamos, me acompaña a la iglesia. Y yo, ok, está bien. Mi papá y mi mamá obviamente ni por enterados, nada que ver con el asunto. Pero me dijo ella: acompáñeme a la iglesia. Yo fui con ella y ella pues llevaba su Biblia impresa. Entonces, cuando llegamos a la iglesia, una de las cosas que más me cautivó fue que empecé a escuchar a lo lejos batería. ¡Wow! Pero adicional a eso, escuché un piano. ¡Wow! Pues porque yo venía de una iglesia o de un sitio donde apenas y se escuchaba una guitarrita de palo, ¿sí? De esas acústicas, mejor dicho. Y no era muy chévere, la verdad. Pero entonces yo llego y escucho la batería, escucho el piano, veo la guitarra eléctrica y yo, ¡wow! Esto está sabroso, está bueno. Pero todavía me asombró más cuando el predicador, el pastor, dijo: abran sus Biblias, todavía eran impresas, no como ahora que las tenemos en el celular. Abra su Biblia, y empezó a leer. Y como mi abuelita llevaba la Biblia también, yo miraba lo que estaba leyendo el pastor, lo que estaba mirando, mi abuelita lo tenía en la mano. Yo, ¡wow! ¡Wow! ¿En serio? Sorprendido, ¡wow! Porque antes solamente veía a una persona allá al frente con una túnica y decía lo que les digo: levántese, siéntese, levántese, siente, y al final damos fraternalmente el saludo de la paz y ya. Y lo que hablaba, pues bueno, pues sí. Pero ahora yo lo veía y leía, y mi abuelita tenía en la mano la Biblia y ¡wow! No lo podía creer. Tenía lo mismo que estaba el personaje allá al frente leyendo, hablando, en mis manos. Y era esto: la palabra de Dios, la Biblia.
Y entonces ahí entendí que definitivamente la Biblia dice, ¿qué puedo hacer? Dice que no debo hacer y dice que tengo. Amén. Y esa es una historia, pero como les digo, Jesús es el más grande contador de historia y vamos a ver una de esas historias o parábolas que aparecen en la Biblia. Pero quiero que antes de que empecemos, cierre sus ojos, por favor, que sea Dios hablándonos en esta mañana. Jesús, venimos delante de ti, Señor. Estamos agradecidos por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad, Señor. Has sido bueno, Señor. En mi vida has sido bueno, Señor. Gracias por este momento, Señor, en que nos permites compartir, conocer de ti, aprender de ti a través de tu palabra, Señor. Yo te pido que nos hables, Señor. Que tu Espíritu venga y redarguya, Señor, nos confronte de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Háblanos, Señor, permite que seamos tierra fértil en tus manos, Señor, tierra fértil a tu palabra, Señor. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Bueno, quiero que por favor vayan a sus Biblias, busquen en sus Biblias, prendan sus Biblias si la tienen ahí. Mateo capítulo 13. Y cuando lo encuentren, quiero que me digan amén fuerte. Mateo capítulo 13. Dos, tres, cuatro, cinco. Bueno, creo que ya lo tienen. Mateo capítulo 13. Vamos a mirar desde el versículo 24 en adelante. Dice, parábola del trigo y la cizaña. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormía los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo, ¿en dónde? ¿En dónde? En mi granero. Entonces esta parábola viene como sucesión, como está como inmersa en otras que completan 7 parábolas. Y está hablando Jesús. Y el tema central de todas estas parábolas es el tema de el reino de los cielos. ¿Listo? El reino de, ustedes lo pueden mirar en su casa, el reino de los cielos. Y entonces empieza como, ¿a qué compararemos el reino de los cielos? Y entonces habla, el reino de los cielos es semejante a, y aparecen todas estas parábolas. ¿De acuerdo? Todas estas parábolas. Y entonces dice el versículo 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Póngale cuidado, esta parábola vamos a organizarla, a estudiarla en 3 puntos. Número 1, características. Número 2, implicaciones. Y número 3, consecuencias. Vamos a arrancar con lo primero, las características. Las características, ustedes están notando que dice que el hombre, el Señor, sembró ¿qué? Buena semilla. ¿En dónde? En su campo, ¿sí? Y aparece que en medio de la noche, mientras descansaban, vino el enemigo y sembró cizaña. Entonces, resulta que los que conocen de agricultura o los que, no sé, han ido al campo, qué sé yo no conozco mucho de agricultura, pero me puse a leer un tricito por ahí. Y entonces dice que
el trigo y la cizaña tienen estas características. La cizaña tiene una altura máxima de 1,50 y el trigo también. Dice que la cizaña en su tallo y en sus hojas, el color es verde y el trigo también. Son tan parecidas que se confunden. Son igualitas a simple vista. Tú ves, es el trigo, pero esencialmente no son lo mismo. Resulta que aquí en la parábola vemos cómo cada semilla, cuando crece, evidencia o se identifica con quién la plantó. Hay una esencia en sí misma de cada semilla. El trigo y la cizaña. Ahora, entendamos algo. ¿Quién? Ustedes lo pueden leer en su casa, pero no vamos a detenernos porque si no se nos iría todo el día. Y es, ¿quién es el que sembró la semilla? El que sembró la semilla, dice la Biblia, es el Señor. Dios sembró la semilla. ¿En dónde la sembró? ¿Qué dice ahí el versículo? Le refirió otra palabra diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. ¿En dónde? En su campo. ¿Cuál es ese campo? ¿Cuál es ese campo? ¿Qué opinan ustedes? Pues si es su campo, es esta tierra. Amén. Esto que nosotros conocemos como tierra, esto que nosotros conocemos como mundo, esto que nosotros vemos, esto es su tierra, es su campo. Ahora, si lo cerramos un poquito más, es la iglesia. Y si lo cerramos un poquito más, bendición abundante. Pero no hablemos de bendición abundante, sino hablemos de la iglesia en general y del mundo en general. Y entonces dice que la semilla de trigo y la semilla de la cizaña crecen, pero son idénticos, son muy parecidos, son casi igualitos. Pero aunque crezcan, aunque se parezca, aunque lo imite, aunque lo trate de, no sé, camuflarse, no son lo mismo. Así como muchas veces, el hecho de que yo esté en una iglesia, levante mis manos, cante alabanzas, y es más, hasta que pueda decir: venga el reino aquí. Ven, no significa que tú seas la semilla de trigo. Tú puedes hablar el mismo idioma diciendo amén. Tú puedes hablar el mismo idioma y saludar a las personas: hermanito, ¿cómo está? Prosperado, bendecido y en victoria. Tú puedes asistir miércoles y domingo tal vez a la iglesia y, como te digo, levantar las manos, cerrar los ojos, qué sé yo. Pero eso no implica que seas trigo. Amén. Amén. Digan amén o digan outs. Aleluya. Lo que más sirva, hermano, no importa. Tú puedes estar en la iglesia, puedes levantar las manos, puedes decir amén, pero no significa que seas trigo. Porque el título del mensaje es parecidos, pero no iguales. Parecidos, pero no iguales. Características, puede ser. En apariencia puede ser, pero no en esencia. Entonces aquí nos toca hacer una pequeña primera aplicación. Y quiero que por favor abras tus oídos atentamente a la pregunta que te voy a hacer. ¿Está mi corazón involucrado realmente?
¿Está mi corazón involucrado realmente en los tiempos de adoración? ¿O solo cantas por cantar? ¿Está mi corazón involucrado realmente en los tiempos de oración, de intercesión? ¿O cierro los ojos y ya? ¿Está realmente involucrado mi corazón en la palabra de Dios? Cuando se está predicando, cuando se está enseñando. ¿Cómo está tu corazón en estos tiempos? ¿Cómo está tu corazón frente a estos temas? ¿Cómo está tu corazón? No basta solamente con parecer, hay que ser. Amén. Dígale a la persona que está ahí a su lado, no hay que parecer, hay que ser. Otra vez, dígaselo, no hay que parecer, hay que ser. Amén. Pero no se queda ahí. La parábola nos sigue hablando. Mire el versículo 26. Dice, y cuando salió la hierba, ¿y dio qué? Dígalo fuerte, ¿y dio qué? Fruto. Entonces apareció también la cizaña y etcétera, 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 y lo que sigue diciendo el versículo. Ya vimos las características, pero detengámonos un poquito más en las implicaciones. ¿Y ustedes sabían que en la Biblia aparecen más de 50 veces la palabra fruto? Y la diferencia más clara entre cizaña y trigo es justamente esa pequeña palabra, fruto. Porque aunque parezcan, aunque crezcan juntos, aunque se vean parecidos, solamente y solamente en el momento en que madura el trigo es donde se ve la diferencia. Porque tú arrancas el trigo, lo frotas, lo prisionas, qué sé yo, qué le puedas más hacer, ahí se evidencia el fruto, fruto de trigo. Pero en cambio, la cizaña no madura, simplemente crece. Tú la coges, la puedes presionar, la puedes frotar, la puedes espichar, le puedes hacer lo que quieras y no le va a salir un solo grano de nada. Amén. Y esa, mis hermanos, esa es la diferencia entre la cizaña y el trigo. Y es ser maduro o llevar fruto. La pregunta es, ¿y cómo puedo yo llevar fruto? Y esa es la pregunta a la que le vamos a dar respuesta aquí en tres cosas. Aunque podríamos mirar muchas más, solo tres cositas para que entendamos cómo podemos llevar fruto. Y quiero que me acompañen por favor a Lucas capítulo 3 y vamos a mirar la primera forma en la que podemos llevar fruto. Lucas capítulo 3. Y vamos a mirar el versículo número 8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Se lo vuelvo a leer porque es larguísimo. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La primera forma en la que yo puedo llevar fruto es llevando frutos dignos de arrepentimiento. Ahora déjeme le hago claridad en una cosa que a veces confundimos. Arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Despierta el que está ahí al lado suyo, dígale, arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. Dígaselo duro, arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. El remordimiento te lleva a darte golpes de pecho. Sí, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. El remordimiento te lleva a pensar, oh sí, la embarré. No debía hablarle feo, pero es que él se lo buscó.
A eso te lleva el remordimiento. A darte látigo. Soy malo. Y ya. Pero en la primera oportunidad que tú tengas, vuelves y le contestas mal porque él se lo buscó. Vuelves y mientes. Porque es que una mentira piadosa, pues, ¿por qué no? Vuelves y te coges lo que no es tuyo, porque es que el que piensa pierde. Eso te produce el remordimiento. El arrepentimiento, por otra parte, el significado real de arrepentimiento es cambiar de dirección. Ir hacia un lado, ir hacia un sitio. Pero espérate, me arrepiento y cambio, escuchen, cambio de dirección. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento, mis amados, trae cambio. Y por eso dice la Biblia, el que hurtaba, no hurte más. El que mentía, no mienta más. El que pensaba mal, no piense más así. Piense lo que dice la Biblia. Amén. Esos son frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, deja de cometer el mismo pecado. Cambia. Amén. Eso es arrepentimiento. Pero hay otra forma en la que podemos llevar fruto. Entonces, las implicaciones de llevar fruto, o una de las formas de llevar fruto, o lo que implica hacer trigo es llevar fruto. Una de las formas en llevar fruto es, número 1, fruto digno de arrepentimiento. 2, quiero que me acompañe a Gálatas, por favor. Gálatas capítulo 5. Mis amados, Gálatas capítulo 5, Gálatas está en el Nuevo Testamento, está después de Mateo y antes de Apocalipsis, ahí lo pueden encontrar. Gálatas, capítulo 5. Vamos a mirar el versículo 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué significa esto? Que yo, como trigo, tengo que evidenciar en mi vida la vida del Espíritu, o la vida de vivir, o la forma de vivir en el Espíritu, y eso se evidencia mostrando el fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia. Ahora yo pregunto, ¿qué tanta paciencia tienes tú? Yuhu. ¿Qué tanta paciencia tienes tú? Dice mansedumbre. Mansedumbre tiene que ver con aprender a obedecer, a sujetarse, a no reprochar, a no pelear, a no exasperarse, a no argumentar. Voy a colocar un ejemplo. Eso no pasa aquí, eso pasa en otro país. O sea, no es Colombia, no, eso es en otro país. Los padres, muchas veces le decimos a los hijos: ¿me ayudas a lavar la loza? No, le dicen a los hijos, en otro país, le dicen a los: ¿me ayudas a lavar la loza? Y entonces la respuesta en ese país, no acá, en ese país: ¿y por qué no le dice a mi hermano? ¿Por qué siempre yo? ¿Por qué no manda? Yo acabo. ¿Pasa? Sí, en otros países. Aquí, como somos trigo, pues inmediatamente obedecemos, nos sujetamos, ¿cierto? ¿Cierto? Amén.
Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y saben qué significa templanza? Templanza significa dominio propio. Dominio propio. ¿Qué tanto te cuesta a ti levantarte de la cama a orar? Porque es que el sueño es rico, ¿o no? Pero tengo que tener dominio propio con el sueño. ¿Qué tanto te cuesta dejar el celular 1 o 2 horas y olvidarte que tienes celular? Dejar de revisarlo, dejar de mirarlo. ¿Qué tanto te cuesta dejar de ver televisión? ¿Qué tanto te cuestan los videojuegos? Dejarlos por un rato. Y eso, mis amados, es dominio propio. Entonces, aquí tendríamos que preguntarnos, ¿estoy evidenciando el fruto del Espíritu? Porque dice la Biblia que si vivo para el Espíritu, evidencio el fruto del Espíritu, el cual ya vimos. Pero si no, estoy sembrando para la carne y entonces voy a evidenciar lo que produce la carne. ¿Y qué es lo que produce la carne? Se preguntarán ustedes. Yo les doy la respuesta. Está ahí en Gálatas capítulo 5, pero en el versículo 19. ¡Wow! Ahí también aparece. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. No sé, yo creo que eso también pasa en otros países, esas enemistades, esas iras, esas contiendas, esas disensiones, esos pleitos. Gracias a Dios nosotros nos contenemos, gracias a Dios nosotros no atravesamos eso, amén. Pero y si no, te invito a que te revises. Frutos dignos de arrepentimiento. Frutos por vivir en el Espíritu. Pero hay otra tercera forma en la que nosotros podemos dar fruto. Y quiero que vayamos a Juan, capítulo 15, por favor. Mira el versículo 5, lo que dice la Biblia. Dice Jesús enseñando a sus discípulos: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y sigue hablando Jesús acerca de la vid y los pámpanos y de permanecer en él, pero también nos está hablando de llevar fruto, de cómo podemos ser limpiados, de cómo si permanecemos en él, somos limpiados y llevamos fruto, y ese fruto permanece. ¿Y cómo puede permanecer alguien? Estando en Jesús. Amén. Pero una forma de yo llevar fruto es mostrar el amor de Jesús a aquellos que no lo tienen y hacer discípulos. Amén. Yo tengo que mostrar el amor de Jesús. Yo tengo que ser sal, yo tengo que ser luz. Yo tengo que hacer discípulos, porque es el mandamiento, es lo que Dios me ha pedido, es lo que Dios me ha pedido que yo vaya y haga. Por tanto, id y haced discípulos, dice Dios. Y entonces cuando yo hago discípulos, cuando yo hago lo que Dios me está
pidiendo que haga, cuando yo permanezco en Él, cumplo lo que Él me está pidiendo, estoy llevando fruto. 3 formas en las que podemos llevar fruto. Número 1, frutos dignos de arrepentimiento. Número 2, fruto de vivir en el Espíritu. Y otra forma de llevar fruto es haciendo nuevos discípulos. Quiero que pensemos aquí en esto, y es: Dios nos plantó, y escuchen esto, dice la Biblia ahí en Mateo que el Señor salió a plantar en su campo. ¿Qué fue lo que salió a sembrar? Contésteme, ¿qué es lo que dice la Biblia? No dice trigo específicamente. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró ¿qué? Buena semilla en su campo. Buena semilla. La buena semilla es la que produce fruto. Una semilla infructuosa que no sirve, pues es eso, algo que no lleva fruto. Y déjame decirte algo más: tú estás puesto, plantado con un propósito. Dios tiene un propósito con tu vida, Dios tiene un propósito con nuestra vida. Dios te permitió estar hoy aquí porque tiene propósito contigo. Hoy estás viviendo un día más porque Dios tiene un propósito contigo. Y ese propósito es que seamos fructíferos, que llevemos fruto. La pregunta es: ¿estamos llevando fruto? ¿Estamos llevando fruto? ¿Estamos produciendo frutos dignos de arrepentimiento? ¿O todavía seguimos, como dice ese salmo que por ahí cantan: tropecé por segunda vez y con la misma piedra? Porque si estás tropezando por segunda vez y con la misma piedra, pues mi hermano, algo está pasando. Yo creo que lo más conveniente sería quitar la piedra y avanzar, y no seguir tropezando por la tercera, cuarta, quinta, sexta vez. ¿Estoy siendo claro? Y si yo reitero en la misma condición, en el mismo pecado, la misma falta, algo está pasando. Significa que no estoy produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Ahora, si por otro lado mi vida no está reflejando el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etcétera, etcétera, sino que está reflejando lo otro, que es la carne, que hay con que se me diga algo, que cuidado porque es que usted no sabe con quién está hablando, o cosas por el estilo, entonces no estás viviendo una vida en el Espíritu. Amén. O outs, aleluya. ¿Estás mostrando el amor de Jesús? ¿O te estás quedando callado? ¿Estás permitiendo que personas que pueden ser salvas, personas que están cerquita de ti y que la única posible opción que tienen para cambiar de vida eres tú, y tú te estás callando? Mira, yo no estoy diciendo, y la Biblia no nos dice que tenemos que vivir en perfección. Eso no dice la Biblia, y eso no es lo que estoy diciendo. Es una cosa diferente. Y Dios hoy no les está hablando a personas perfectas. No, todos estamos rotos. Todos efectivamente tropezamos, solamente que deberíamos mirar no tropezar con la misma piedra y llevar fruto verdadero, digno de arrepentimiento, fruto de vida en el Espíritu, gente que conozca a Jesús. Si no estamos produciendo fruto,
significa que algo está pasando, porque es consecuencia natural el llevar fruto. Así como tú siembras, no sé, semilla de, no sé, durazno, semilla de manzana, semilla de café, qué sé yo, ¿qué esperas que con el tiempo se dé? Pues lo que sembraste, durazno, manzana, café, lo que sea. Así mismo, Dios nos plantó para que demos fruto, punto. Y para que lo demos naturalmente. Amén. Si no estamos dando fruto, ¿qué está pasando? Pero no termina ahí la parábola, y yo les dije que Jesús nos enseñaba cosas tan tremendas como principios, verdades, y adicional a eso nos muestra eventos finales. Mira en la Biblia lo que dice el versículo 30. Dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. ¿Hasta cuándo? Hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña, escuchen, y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esto, mis amados, hace referencia a ese tiempo final, ese último instante, ese juicio, por llamarlo de alguna manera en este momento, en donde se evalúa cizaña y trigo. Y la cizaña y el trigo aquí nos muestra que hay solamente dos sitios, no hay un tercero, no hay un cuarto, no hay otro sitio diferente, solamente hay dos sitios. Si eres cizaña, vas a ser atada y arrojada para ser quemada. Pero si eres trigo, dice la Biblia, que será recogido y guardado en los graneros del Señor. Parecidos pero no iguales. Pregunta, aquí nos tenemos que evaluar nosotros. Y entonces, si es así, tú, cada uno, cizaña o trigo. Hay dos sitios, dos destinos, no hay intermedios. Y como les decía al principio, no basta con parecer, tratar de imitar. Yo voy a la iglesia porque mis amigos van y entonces pues allá la pasamos bien, quizás. O yo voy a la iglesia porque mi esposo o mi esposa va, o porque mi papá me lleva. Pero no es imitar o parecer, hay que ser, mis hermanos. Hay que ser. ¿Estoy actuando mal? Me arrepiento, vuelvo, Señor, te necesito en mi vida. Y ese es el punto importante. Tenemos que reconocer que nuestra vida no es de nosotros, que vivimos porque Dios nos ha plantado para vivir para Él. Quiero concluir, pero quiero que pensemos por un par de segundos ahí donde estamos. Nuestra vida está siendo apariencia de trigo, o nuestra vida es trigo realmente. ¿Qué tipo de fruto estamos llevando? ¿O no estamos llevando fruto? Yo no lo sé, tú sí lo sabes. Ahí donde estás, piensa en un segundo. ¿Hay algo que tenga que entregarle al Señor? El fruto del Espíritu, ese amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, ¿lo estoy reflejando o estoy siendo todo lo contrario? Iras, pleitos, disensiones, contiendas, amarguras. ¿Estoy tropezando con la misma piedra?
¿Qué tal si se ponen en pie, por favor? No sé ustedes, pero la verdad, cuando llegue ese momento crucial, al final de los tiempos, y ya estamos en ellos, porque la Biblia dice: estoy a la puerta, ahí estoy a la puerta. Y muchos en este momento Dios les está golpeando, les está hablando a su corazón, les está diciendo: hoy, 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 hoy. No es que Dios se haya olvidado, sino que está pasando lo que la Biblia dice: está esperando, está aguardando, está teniendo paciencia con nosotros, para que ninguno se pierda, dice la Biblia, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Ahí está el Señor, cuando llega al final de los tiempos y te está diciendo: venga, ya pasó el tiempo de ser cizaña, ya no más. Es el tiempo de ser trigo, de dar fruto. Si estoy en la iglesia es porque amo a Dios, es porque obedezco a Dios. Quiero que cierres tus ojos y me acompañes a orar. Como les decía, no sé ustedes, pero yo, personalmente yo, quiero que en ese último momento el Señor diga: ven a mi granero, ven con el resto del trigo. Yo no quiero ser atado, echado fuera y mucho menos quemado por ser infructuoso, por ser estéril, por ser cizaña. Mis amados, no hay que parecer cristiano, hay que ser cristiano. No hay que parecer, hay que ser. Soberano Dios, en esta mañana, Señor, nos acercamos a ti. Colocamos nuestra vida delante de tu presencia y te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has plantado, Señor, con un propósito. Nos has diseñado con un propósito, Jesús. Y ya pasó y basta ya el tiempo pasado, Señor, para haber mostrado apariencia, Señor. Es el momento de que tengamos una vida real, Señor, de ser como tú, Señor, de ser trigo, de ser buena semilla, porque así nos plantaste, como buena semilla, Dios. Padre, te pedimos perdón, Señor, si no estamos llevando el fruto que debemos llevar. Perdón si seguimos tropezando una y otra y otra y otra vez, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda nuestra vida y ten misericordia, Jesús, como hasta ahora la has tenido, Jesús. Ten misericordia, Señor. Permite, Señor, que reflejemos el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, Señor. Permite, Señor, que seamos luz a aquellos que tanto te necesitan, Dios. Permite, Señor, que cuando tú vengas y juzgues, Señor, nosotros podamos estar en tus graneros, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén.